Sentada en la cocina de mi pequeño apartamento en Nizhny Novgorod, me temblaban los dedos mientras releía por enésima vez el mensaje de mi padre. No fue una petición. Era una orden disfrazada de obligación familiar. María, debes ayudar a tu hermano. La familia primero. Y ahí estaba el precio, $2000 por el baile de graduación de Denis. No es una sugerencia ni un llamamiento, sino una exigencia seca, como si mi salario como dentista en una clínica pública existiera solo para pagar los caprichos ajenos. Antes de continuar, permítanme hacer una pausa. Mi nombre es María. Tengo 29 años, soy madre soltera de Nikita, un niño de 5 años que alegra mis días con risas y preguntas que nadie más hace. Tu padre desapareció mientras yo todavía lo llevaba en mi vientre y, si somos honestos, fue mejor así. ¿Por qué la familia que me queda? Bueno, esa es una historia que duele contar. Esa tarde, mientras yo sostenía mi celular con las manos sudorosas, Nikita estaba construyendo una torre de bloques en el piso de la sala. Sus rizos oscuros se balanceaban con cada movimiento concentrado, su pequeña lengua sobresalía, como hacen solo los niños cuando están profundamente concentrados en algo. Él no sabía, o tal vez lo sabía, pero lo ocultó mejor que yo, lo que había sucedido 3 días antes. 3 días en los que cumplimos 5 años de vida, de amor, de lucha. 3 días en los que mi familia demostró una vez más que algunas cosas son más importantes que la sonrisa de un niño. Me había preparado durante semanas. Invitaciones enviadas por adelantado a mis padres, a Denis, a Ksenia. Llamadas, mensajes, recordatorios. Incluso me ofrecía recogerlos, aunque sabía que solo vivían a 20 minutos de distancia. La fiesta estaba prevista para las 2 de la tarde, alquilé una casa inflable, pedí una tarta con temática de superhéroes, que costó casi una semana de compras en el mercado, invité a los amiguitos de la escuela de Nikita. Pasé las noches decorando el jardín con guirnaldas, globos, banderas, todo con mis propias manos. ¿Y Nikita? Simplemente preguntaba a cada auto que pasaba por la calle, «Mami, ¿ya llegaste? ¿Qué pasa con la abuela? ¿Qué pasa con el tío Denis?» Cada vez mi corazón se hundía. «Aún no, mi amor. Llegarán pronto». Engaño. A las 3 de la tarde solo estaban allí los amigos de Nikita, llenando la casa inflable de gritos y risas. ¿De la mía? Silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Probé con mi madre, correo de voz. Mi padre, no hay respuesta. Los mensajes ni siquiera habían sido leídos. Solo Ksenia, que todavía vivía con ellos, envió un mensaje a las 4 de la tarde, «Lo siento, pasó algo». Sin explicaciones. Sin un ápice de dignidad para mi hijo, que cada 5 minutos miraba esperanzado hacia la puerta, hasta que poco a poco la luz de sus ojos se fue apagando. Cuando se fueron los últimos invitados, mientras yo recogía los restos de tarta y envoltorios de caramelos, Nikita se acercó y susurró, «Mamá, hice algo mal. Por eso no vinieron». Lo sostuve en mis brazos tragándome las lágrimas. «No, tesoro mío. No tienes ninguna culpa. Nunca la tuviste». Y ahora, frente a ese mensaje arrogante exigiendo dinero para la fiesta de Denis, algo dentro de mí se rompió. No fue la primera vez. No el segundo. Era un patrón. Un año antes, el día del cumpleaños de Nikita, mi madre informó que tenía dolor de cabeza, mi padre, urgencia en el trabajo. ¿Denis? Ni siquiera respondió. Pero 2 semanas después, mi padre me llamó pidiéndome $500 para arreglar el coche de Denis. Somos familia, María. Y pagué como un tonto. El año anterior aparecieron, pero se quedaron 20 minutos. Hay que llevar a Ksenia al shopping, dijeron, sin siquiera esperar a que cortaran el pastel. Y así fue, yo siempre la hija comprensiva, la madre independiente, la mujer que puede hacerlo sola. A los 12 años empaqué la mochila de Denis y revisé su tarea. A los 14 años, con Ksenia recién nacida, le cambiaba pañales y le daba biberones mientras mis padres dormían. María es muy responsable, dijeron los vecinos. Y mis padres sonrieron orgullosos. Traducción, María fue conveniente. Cuando quedé embarazada de Nikita a los 23 años, fue un shock. El padre del niño desapareció instantáneamente. ¿Mis padres? La decepción llegó envuelta en falsas promesas, nosotros ayudamos. Pero no aparecieron en ninguna ecografía.
No compraron ningún mueble para la habitación del bebé. Cuando me puse de parto 2 semanas antes y llamé aterrorizada, mi madre respondió, no puedo ir, tengo planes con Xenia. Di a luz sola. Bueno, casi, una enfermera me tomó la mano, pero no había nada de mi sangre. Después del nacimiento de Nikita, las cosas mejoraron. Mis padres venían esporádicamente, traían regalitos y presumían de su nieto en las fotos. Pero la dinámica nunca cambió. En las reuniones familiares solo se hablaba de las necesidades de Denis y de los deseos de Xenia. Nikita y yo éramos personajes secundarios, cuando no éramos simplemente invisibles. Hace un año, mi coche se averió. Llamé a mi padre, sin ningún otro lugar a donde huir. La reparación costaría $1000. Me dio una conferencia moral de 20 minutos sobre responsabilidad financiera, y generosamente me prestó el dinero. Prestado. Pasé 6 meses comiendo arroz y frijoles para devolver hasta el último centavo. 2 años más tarde, Denis chocó su auto mientras estaba ebrio. Mi papá le compró uno nuevo, $13,000, sin pestañear. Denis no pagó ni un centavo. Cuando le pregunté a mi madre por qué la regla era una para él y otra para mí, ella simplemente dijo, Denis está pasando por un momento difícil. Necesita apoyo. Mensaje recibido, aparentemente nunca lo necesité. Hoy al mirar ese mensaje pensé en mis $2,000 ahorrados, el fondo de emergencia de Nikita, para medicinas y seguridad. Dinero que terminaría en manos de un hermano que ni siquiera recordaba el cumpleaños de mi hijo. Algo dentro de mí, que siempre fue dócil, que siempre tragaba ranas para mantener la paz, finalmente se rebeló. Abra la aplicación del banco. Ingresé la cantidad, $1. En el campo de observación escribí, con mis mejores deseos. Antes de que la culpa pudiera paralizarme, hice clic en enviar. La confirmación llegó al instante. Mi corazón latía con fuerza, como si hubiera cometido un crimen. Después de todo, nunca había desafiado a mi padre. Nunca. Gobernó la casa no con gritos, sino con un silencio opresivo, una decepción silenciosa que dolía más que cualquier mala palabra. Pero esta vez, la hija obediente, la madre soltera, la mujer que siempre se arregló sola decidió, ya es suficiente. No fueron $2,000. Fue mi respeto. Era la sonrisa de mi hijo. Era mi paz. Y por primera vez en mi vida la elegí. Los senté a la mesa y les conté todo lo que me dolía, lo doloroso que era ver su indiferencia, lo invisible que me sentía, como Nikita necesitaba unos abuelos que estuvieran verdaderamente a su lado. Escuchaban con los brazos cruzados y caras de piedra. Cuando terminé, mi padre dijo como si leyera un veredicto, siempre has sido demasiado sensible, Masa. Tenemos 7 nietos. Tu madre ya está cansada. Tú te inventas cosas. Los queremos a todos por igual. En ese momento aprendí una palabra que lo definía todo, gaslighting. Después de esa conversación, dejé de intentar arreglar lo que nunca se rompió para ellos. Mantener contactos formales, tarjetas de cumpleaños, visitas obligatorias en fechas conmemorativas, sonrisas vacías. Pero dejé de esperar. Dejé de creer que algún día nos verían a Nikita y a mí como algo más que una obligación incómoda. Y sin embargo, una parte tonta de mí creía que este año vendrían al cumpleaños de mi hijo. Le conté cómo se preparaba, cómo entrenaba en el bar solo para impresionar a su abuelo, cómo miraba la puerta ante cada ruido de un coche en la calle. Ni siquiera enviaron un mensaje. Solo 4 horas después del inicio de la fiesta, cuando ya se había cortado la tarta y se habían apagado las velas, llegó un enhorabuena, nieto, vía WhatsApp, como si se tratara de un trámite burocrático. Ahora, sentada en la cocina, mirando la pantalla del celular con la confirmación de la transferencia de $1, sentí que algo se reacomodaba dentro de mí. No era solo ira, aunque ardía como ácido. Era una certeza fría, dura como el granito, había vivido toda mi vida según sus reglas. ¿Y a dónde me llevó? A un lugar donde mi valor se medía en la obediencia y mi silencio era la moneda de cambio. El teléfono vibró. Mensaje de mi padre, Masa, no veo el pago completo. Debe ser un error del banco. Envía los $2,000 nuevamente. Casi me reí. No hubo ningún error. Simplemente no podía aceptar que por una vez, le había enviado exactamente lo que quería, ni un centavo más, ni un segundo más de mi paciencia.
No respondí. En lugar de eso abrí mi lista de contactos y busqué un número que había guardado hace 6 meses pero que nunca usé, Valerie, la abogada de bienes raíces que había ayudado a un compañero de trabajo a arreglar una casa. Había una cosa que mis padres no sabían. Algo que había estado haciendo en secreto desde el 4º cumpleaños de Nikita, el día en que demostraron, sin palabras, lo poco que importamos. La casa que había estado pagando durante 3 años, sudando cada cuota, legalmente no era solo mía. Formalmente mi padre todavía aparecía como copropietario, un favor que me hizo a los 26 años, poco después del nacimiento de Nikita, cuando yo ingenuamente pensé que era una ayuda. Solo más tarde lo entendí, era un collar. Una forma de mantenerme atrapado, dependiente, siempre endeudado. Hace 6 meses, después de aquella conversación sobre mi excesiva sensibilidad, comencé a buscar salidas. Descubrí que podía eliminar su nombre de los documentos si podía demostrar al banco mi capacidad para pagar las cuotas por mi cuenta. Costaría dinero que no tenía, pero recorté gastos, pospuse sueños, guardé cada moneda como si fuera una semilla de libertad. Hace 2 meses firmé los documentos de refinanciación. Nadie lo sabía. Poliña no. Era mi secreto. Mi póliza de seguro. Mi plan de escape. Y hace 1 mes el proceso finalmente terminó. La casa era mía. Solo mío. Su nombre había desaparecido de los registros como si nunca hubiera estado allí. El sentimiento fue tan intenso que por primera vez en años, lloré no de dolor, sino de alivio. Como si se hubiera sacado una aguja clavada en la piel hace décadas. El nombre de Dennis apareció en la pantalla del teléfono móvil. 3 puntitos aparecían y desaparecían, como si las palabras lucharan por salir. Este juego de luces se repitió 4 veces antes de que finalmente llegara el mensaje, breve y afilado como una espada: tu hermano merece algo más que tu mezquindad. Hablaremos en persona. Estaré allí mañana al mediodía. Mi corazón se aceleró. Domingo. Nikita estaría en casa. No quería que viera lo que venía después. Rápidamente le escribí a Poliña: papá vendrá mañana a las 12. ¿Puedo dejar a Nikita contigo unas horas? La respuesta llegó al instante, por supuesto. Tráelo a las 11. Y trae galletas. Acepté la invitación y con ella, otra decisión. Llamé a Artem Valerievich. Respondió al tercer timbrazo. Hola, soy María. Hace unos meses hablamos sobre refinanciar la casa. Oh sí. ¿Todo bien con los documentos? Sí, pero necesito confirmación oficial. Algo que prueba que la casa está 100% a mi nombre. Algo que puedo mostrar si es necesario. ¿Alguien está cuestionando la propiedad? Aún no. Pero puedes intentarlo. Quería estar preparado. Prometió enviar copias certificadas del contrato y un extracto del registro antes del lunes, así como una carta de seguimiento si fuera necesario. Colgué, me quedé en silencio y por primera vez, dejé que el miedo me invadiera. No era un miedo cualquiera, era el miedo de desafiar abiertamente a mi padre, sabiendo que no lo aceptaría sin defenderse. Pero también estaba exhausto. Agotada de intentar merecer un amor que debería ser incondicional. Agotada de ver a Nikita esperar y decepcionarse. Agotado de ser la persona que querían que fuera. Entonces recordé las palabras del terapeuta: no puedes controlar cómo te tratan los demás, pero puedes controlar cómo reaccionas. Y por primera vez en años, estaba reaccionando. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena del día siguiente, la furia de mi padre, las lágrimas de mi madre, las acusaciones de ingratitud y egoísmo. Pero entre estas imágenes apareció Nikita preguntando: «Mamá, ¿hice algo mal?». Y el miedo se convirtió en determinación. El domingo por la mañana llevé a Nikita a casa de Poliña. Empaqué sus juguetes favoritos y un refrigerio en su mochila y le dije que él y tía Poliña iban a tener un día especial de galletas. Él frunció el ceño. «¿Por qué no te quedas, mamá? Tengo cosas aburridas de adultos con las que lidiar. Pero en unas horas volveré y tomaremos helado, ¿vale?». Él sonrió. Conjunto. Poliña me abrazó en la puerta. «Todo estará bien. Si lo necesitas, llama». «Gracias». Conduje a casa con manos temblorosas.
A las 11:45 cerré todas las cortinas. No quería que mi padre mirara por las ventanas, como si todavía tuviera ese derecho. Exactamente al mediodía oí que el coche se detenía delante. Por la mirilla vi a mi padre salir del coche, a mi madre inmóvil en el asiento del pasajero, como siempre. Ella lo dejaba actuar y luego decía que intentaba calmar las cosas. Caminó hacia la puerta con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. Golpeó. Conté hasta 10. Volvió a golpear, más fuerte. Sacó la llave de su bolsillo. Vi cómo lo insertaba en la cerradura 1, 2 veces. Nada. Lo intentó de nuevo con más fuerza. Nada. Dio un paso atrás y examinó la llave como si se hubiera estropeado de la nada. Entonces entendió. Apretó la mandíbula. El rostro se ensombreció. Golpeó la puerta. María, ábrelo ahora. Respiré hondo y lo abrí, pero dejé la cadena en su lugar. Entre nosotros apenas unos centímetros de metal. Hola, papá. Sus ojos saltaron de la cadena a mí. ¿Lo que está sucediendo? Mi llave no funciona. Cambié la cerradura. El silencio que siguió fue denso, casi físico. ¿Cambiaste las cerraduras de mi casa sin avisarme? De mi casa. Corregí, cálmate. Puedo cambiar cuando quiera. Esta es mi casa. Yo era garante hipotecario. Tengo derecho a entrar. Usted fue garante hace 3 años. El mes pasado refinancié. Su nombre ya no aparece por ningún lado. Entonces no tienes ese derecho. Nunca lo había visto tan desorientado. Su boca se abrió, se cerró como si las palabras se hubieran perdido en el camino. Mi madre ya se había bajado del auto y se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Refinanciaste? Finalmente logró decir. ¿Cuándo? Porque nadie me avisó. No estaban obligados a avisar. Es mi propiedad. María, ¿qué te pasa? Su voz se elevó. Primero le envías $1 ofensivo a tu hermano, ahora cambias las cerraduras y resuelves problemas legales a mis espaldas. No fui a tus espaldas. Me ocupé de mis propios asuntos. Hay una diferencia. Mi madre se acercó agarrándose de la barandilla. ¿Qué fue? ¿Por qué gritan? Tu hija ha perdido la cabeza. Mi padre gruñó. Cambió las cerraduras y refinanció la casa sin decirnos nada. Sus ojos se abrieron como platos. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Por qué hiciste eso? Porque es mi casa. Y quería cerraduras nuevas. Pero tu padre siempre tenía una llave de repuesto para emergencias. No habrá emergencias que requieran que él entre a mi casa sin previo aviso. Su voz retumbó. Eso es por Dennis, ¿no? Estás enojado porque pedí ayuda con su lanzamiento. No preguntaste. Él exigió. Y lo hizo 3 días después de que ignoraran el cumpleaños de Nikita sin ni siquiera una llamada telefónica. Te dijimos que tu madre estaba enferma. ¿Y cuál fue la excusa de Dennis y Xenia? Mi madre intervino. Xenia estaba trabajando y Dennis tenía pruebas. Sus exámenes terminaron 2 semanas antes del cumpleaños de Nikita. Lo sé porque publicó en las redes que había pasado por todo. Di un paso atrás a pesar de que la cadena me detenía. Estás siendo increíblemente egoísta. El lanzamiento es importante. Significa mucho para tu hermano. Y el cumpleaños de mi hijo no significó nada. Es diferente. Nikita es pequeña. Él no entiende. Esas palabras cortaron el aire. Temblé de rabia. Salgan de mi propiedad. Sus ojos se entrecerraron. ¿Lo siento? Escuchaste bien. Este es mi hogar, mi territorio. Te pido que te vayas. Los últimos 5 años de mi vida pasaron ante mis ojos como una película a cámara lenta. Cada pago de los pagos de su automóvil. Cada factura de tarjeta la pagué yo, mientras ellos despreciaban mis elecciones. Cada centavo que salió de mi cuenta se destinó a apoyar el estilo de vida que ellos consideraron adecuado. Sumé todo mentalmente, equilibré el billete en la punta de mis dedos como si fuera un tribunal silencioso. Ahora dime, ¿esto coincide con lo que hiciste por mí?
El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ninguno de ellos tuvo el coraje de abrir la boca. Cerré la puerta con un movimiento lento y deliberado, el fin de la discusión. Pero mi padre golpeó la madera con fuerza, haciéndome estremecer. Si no te abres ahora y no hablas como mayores, te arrepentirás. ¿Qué consecuencias? Pregunté, mi voz tan baja que casi no salió. Ya no me asustas en mi propia casa. Aquí no estás a cargo. Somos tus padres. Rugió mi madre con la voz temblando de indignación. Tenemos derecho a exigir respeto y apoyo a nuestra hija. Y tengo derecho a exigir que mis padres asistan al cumpleaños de mi hijo, respondí secamente. Parece que estamos en un punto muerto. Cerré la puerta de una vez por todas. Estaba girando la llave en la cerradura cuando escuché gritos del otro lado, ahogados por la gruesa madera. Esto no quedará así, María. La voz de mi padre era un trueno distorsionado. No se hace eso con la familia. Me temblaban las manos, pero también trencé la cadena. Solo entonces me permití retroceder, apoyando mi espalda contra la pared mientras mi corazón latía salvajemente. En la cocina llené un vaso de agua con manos que apenas obedecieron. Los gritos afuera se calmaron, mi madre tratando de calmarlo, los pasos apresurados, la puerta del auto cerrándose. El teléfono vibró sobre el mostrador. Mi padre. Rechacé la llamada. Lo intentó de nuevo. Nuevamente lo ignoré. Entonces llegó el mensaje: estás cometiendo un gran error. Vamos a arreglar esto, te guste o no. Me quedé mirando las palabras en la pantalla y sentí que se me encogía el estómago. Mi padre no hizo amenazas vacías. Segundos después, otra alerta. Esta vez de Denis. ¿Estás loca, María? El auto que papá te ayudó a comprar. Cambiar las cerraduras es demasiado, incluso para ti. Escribí la respuesta con dedos rígidos: el coche que pagué. La casa que pagué. Que por cierto, ahora está 100% a mi nombre. Si hubieras aparecido en el cumpleaños de Nikita, no estaríamos aquí. La respuesta fue instantánea, llena de desdén: Nikita es una niña. Cumplirá 1000 cumpleaños. ¿Mi formato? Una vez en la vida. Prioridades, María. La audacia me dejó sin palabras. No respondí. Un minuto después el teléfono volvió a sonar: Denis. No respondí. Luego Xenia. Yo también lo ignoré. Poco después se creó un grupo en el chat. Mi padre, el administrador. Estaban todos allí, ellos, Denis, Xenia. Y yo. Reunión familiar hoy a las 6 de la tarde en casa. María, debes estar presente. Miré la pantalla y sentí el calor de la vergüenza de otra persona quemarme las mejillas. Todavía pensaban que iba a hacer una reverencia, como siempre. Escribí solo una palabra: no. Eso no es negociable, respondió mi padre. Soy un adulto. Todo es negociable. Y no lo haré. Denis, siempre el mediador: basta, María. Este drama no tiene sentido. Xenia, con la voz melosa de quien finge estar preocupada: solo queremos hablar. ¿Para qué complicar las cosas? Mi madre, su tono suplicante: hija, por favor. Resolvamos esto en familia. Puse el teléfono boca abajo y lo puse en silencio. No pude soportarlo más. No así. No ese día. Llamé a Poliña. ¿Puedo recoger a Nikita en 1 hora en lugar de ahora? Necesito recuperarme. Por supuesto, respondió ella, sin lugar a dudas. Él es feliz aquí. Ya estamos en la 3ª cookie. Gracias. Te lo explicaré todo cuando llegue. Colgué y me hundí en la silla de la cocina. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, de ira, de agotamiento, de una libertad que dolía como una herida abierta. Por primera vez planté los pies en la tierra y dije que no. Pero en lugar de victoria, solo sintió miedo. Porque mi padre había prometido consecuencias. Y sus promesas eran como leyes, implacables. 1 hora más tarde recogí a mi hijo. Llegó corriendo hacia la puerta con las mejillas manchadas de chocolate, la sonrisa de quien no tenía idea del peso que llevaba. «Mami», gritó saltando a mis brazos.
Hicimos tantas galletas. Tía Poliña, déjame agregar más chocolate. Su abrazo olía a azúcar y champú para bebés. ¿En serio, campeón? Pregunté abrazándolo contra mí. Eres un maestro pastelero. Mientras Nikita recogía sus cosas, Poliña me llevó aparte. Entonces, ¿cómo fue? Como era de esperar, suspiré. Intentaron entrar con la llave vieja, se dieron cuenta que no servía y explotaron. Los despedí. ¿Y ahora? Ahora están teniendo un ataque colectivo en el chat familiar, le mostré el teléfono. Poliña hojeó los mensajes y entrecerró los ojos con cada línea. No quieren hablar, María. Quieren volver a ponerte a raya. Lo sé. ¿Vas a ir a esta reunión? De nada. Ella le devolvió el teléfono celular con expresión seria. ¿Qué crees que van a hacer? No tengo ni idea. Eso es lo que me aterroriza. Nikita volvió corriendo con su mochila. Listo, mamá. Nos despedimos de Poliña y nos dirigimos a casa. En el camino no dejó de hablar, de las galletas, de la canción que le había enseñado tía Poliña, de un amigo del jardín de infantes que había visto una araña. Su alegría, su inocencia, fue un cruel recordatorio de por qué estaba haciendo esto. No para mí. Para él. Para que creciera sabiendo que merecía más de lo que había aceptado durante tanto tiempo. A las 6 en punto el teléfono explotó con notificaciones. La reunión familiar había comenzado sin mí y estaban furiosos. Denis, ¿en serio, María? ¿De verdad no vienes? Eso es una falta de respeto. Xenia, es increíble. Solo queremos ayudar. Mi madre, hija, estamos todos aquí esperándote. Por favor, piénsalo de nuevo. Mi padre, su ausencia dice mucho de su carácter. No respondí a ninguno. En lugar de eso preparé la cena de Nikita, arroz y frijoles con verduras, su plato favorito. Mientras comíamos me habló emocionado de la araña que había visto en la escuela. Ella era así, mami, dijo abriendo los brazos para mostrar la talla. La maestra dijo que era una araña de jardín y que eran buenos. Eso es bueno, sonríe, incluso con el nudo en la garganta. Entonces no hay por qué tener miedo. Después de cenar, baño, cuento y ritual de acostarlo. Me miró con ojos somnolientos. Mami, susurró. ¿Tendré todavía otro cumpleaños? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir, mi amor? Como una repetición. Porque el abuelo, la abuela y el tío Denis no vinieron al mío. Me senté en el borde de la cama, pasando mis dedos por su suave cabello. Ya celebramos tu cumpleaños, Nikita. Vinieron todos tus amigos, ¿recuerdas? Fue realmente genial. Sí, asintió, pero su voz tenía un tono de decepción. Solo quería mostrarle al abuelo mi bicicleta nueva. Lo sé, hijo. Respiré hondo, luchando contra el impulso de mentir para perdonarlo. No sé si vendrán el año que viene. Se quedó en silencio por un momento, luego asintió, demasiado pequeño y valiente para un niño de 5 años. Está bien, mamá. Bostezó. Mañana vamos al parque, ¿no? Sus ojos se iluminaron con el recuerdo. Vamos. Y puedes comer tantos hot dogs como quieras. ¿Grave? La sonrisa volvió iluminando la habitación. Grave. Cuando se durmió volví a la sala. 17 llamadas perdidas. 34 mensajes sin leer. Todos de mi familia. Su tono pasó de irritado a furioso y patético. Mi madre, María, por favor. Tu padre está muy molesto. Denis, estás actuando como un niño. Discúlpate y envía dinero para compensarlo. Xenia, no puedo creer que les estés haciendo esto. No se merecen esto. Mi padre, última oportunidad. Llama antes de las 9 o mañana vendré y lo solucionaremos en persona. Eran las 8:45 de la tarde. 15 minutos para decidir. No llamé. A las 9:15 llegó el último mensaje, está bien. Como quieras. Pero no vengas llorando después de que te lo advertí. Me quedé en la cama, sintiendo que la ansiedad me retorcía las entrañas. ¿Qué quiso decir? ¿Qué estabas planeando?
A la mañana siguiente, lunes, llevé a Nikita al jardín de infancia y me dirigí al trabajo. La clínica estaba llena, lo cual fue casi un alivio, no había tiempo para pensar. Entre un paciente y otro, revisó su teléfono. Silencio. Un silencio pesado y antinatural, como la calma que precede a la tormenta. Por la tarde pasé por la oficina de Artem para buscar los documentos que había mencionado. Me entregó un sobre grueso. Aquí está todo, copias certificadas de la escritura, los papeles de... No, respondí sin dudarlo, cruzándome de brazos. No hay orden judicial. Nunca lo hubo. Abandonaron cualquier derecho moral cuando decidieron ignorar el cumpleaños de su propio nieto. La capitana Irina se volvió hacia mi padre y entrecerró los ojos como espadas bajo la tenue luz del sol poniente. Comprendido. Su voz era firme, profesional, pero tenía un tono que no dejaba lugar a discusión. En esta situación, sin documento que acredite el derecho de visita o la custodia compartida, la decisión corresponde exclusivamente a la madre. Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos, uno por uno. Y por lo que veo aquí, es de su propiedad. Técnicamente estás en un terreno privado sin permiso. Esto es absurdo. Denis dio un paso adelante con el rostro rojo de ira. No puedes prohibirnos ver a Nikita. Él es nuestra familia. La familia no hace eso, dije en voz baja, pero con una claridad que cortó el aire como el cristal. La familia no utiliza al niño como moneda de cambio. La familia no desaparece el día que él apaga las velas, esperando que todo se olvide con un cheque. La capitana levantó la mano en silencio, pero lo suficiente para silenciar a Denis. Señores, seré claro, si la señora María no quiere recibirlos hoy, ni cualquier otro día, tiene derecho. Ella se volvió hacia mí. Sin embargo, te sugiero que si deseas evitar situaciones como esta en el futuro, consideres registrar formalmente tus condiciones de visita. Por ahora, miró su reloj, les pediré a todos que se vayan. Este no es un asunto que la policía deba resolver. Mi padre abrió la boca, pero la expresión del oficial fue suficiente para hacerle tragar sus palabras. Xenia tomó el brazo de Denis, que todavía temblaba de furia, y susurró algo que no pude oír. Mi madre, por primera vez, pareció envejecer 10 años en segundos. Sus ojos se encontraron con los míos y por un instante vi algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez simplemente cansancio. Vámonos, murmuró, tirando de mi padre por el codo. Se retiraron, uno a uno, como si el propio aire los empujara hacia atrás. El capitán permaneció inmóvil hasta que todos subieron a los coches. Solo entonces se volvió hacia mí con un suspiro casi imperceptible. Volverán, advirtió tajantemente. La gente así no se rinde fácilmente. Lo sé, respondí apretando el sobre contra mi pecho. Pero esta vez estoy preparado. Ella asintió como si aprobara mi respuesta, y bajó las escaleras del porche. Sin embargo, antes de subir al coche, se detuvo y miró hacia atrás. ¿Y María? Su tono ahora era diferente, menos oficial, casi humano. Si necesitas ayuda para registrar algo, o si vuelven a cruzar la línea, no dudes en llamar. A veces la ley lleva tiempo, pero nosotros no. Le agradecí con un gesto de la mano, viendo cómo el vehículo se alejaba, llevándose consigo el peso de esa tarde. Cuando cerré la puerta, me recosté contra ella por un largo momento, escuchando el silencio en la casa, un silencio diferente al anterior. Ahora había luz. Respirable. Nikita seguía jugando en el suelo de la sala, ajena a todo, mientras sus coches hacían ruidos de motor imaginarios. ¿Mami? Llamó sin levantar la vista. ¿Se fueron? Lo eran, respondí arrodillándome a su lado. Y hoy no volverán. Él asintió seriamente como si entendiera mucho más de lo que sus 5 resortes le permitían. Luego, con la inocente sabiduría de los niños, cambió de tema. Prometiste que mañana haríamos panqueques. Él sonrió pasando su mano por su cabello desordenado. Prometo. Con chocolate como más te guste. Y por primera vez en días, sentí que el suelo bajo mis pies no temblaba. Que sin importar lo que me esperaba, tenía algo que nunca me podrían quitar, la certeza de que esta vez no cedería. No por orgullo. No por venganza. Sino porque Nikita merecía una madre que luchara por él y por nosotros, con la misma ferocidad con la que él creía en los superhéroes.
Y al final quizás eso fue lo que nunca entendieron. Que algunas batallas no son por dinero, propiedades o poder. Se trata del derecho a elegir en última instancia a qué familia dejar entrar. ¿Puedes decirme cómo te llamas? Preguntó Olga Natalievna, inclinándose ligeramente para estar al mismo nivel que mi hijo. Nikita. Nikita Volkov, respondió orgulloso como siempre que alguien le preguntaba su nombre completo. Tengo 5 años y medio. Y puedo contar hasta 100. La mujer sonrió y era una sonrisa genuina, no la forzada que los adultos tienden a darles a los niños cuando no están realmente interesados. ¡Qué impresionante! Tomó nota en su libreta. Nikita, ¿te gusta vivir aquí con tu mamá? Él asintió con entusiasmo, balanceando sus pequeñas piernas que no llegaban al suelo. Por supuesto. Mamá hace panqueques los domingos y leemos Los 3 cerditos todas las noches antes de acostarnos. Y me lleva al parque a darle de comer a los patos. Su rostro se iluminó. Pero ayer un pato casi me come el dedo, pero fue gracioso. Olga Natalievna se rió suavemente y sentí que se me disolvía el nudo en la garganta. Él está bien. Él está feliz. No lo pueden negar. ¿Y cómo es la escuela, Nikita? ¿Te gustan tus amigos? Me gusta. Igor y yo construimos ayer una fortaleza de bloques. Y tía Svetlana dijo que dibujo los mejores cohetes. Se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Mamá, ¿puedo mostrarle mi dibujo del cohete que va a la luna? Por supuesto, mi amor, respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Mientras Nikita corría a buscar su cuaderno de bocetos, Olga Natalievna lo observó atentamente y luego se volvió hacia mí. María, ¿puedo ser franca? Su tono era profesional, pero no frío. Recibimos un informe anónimo que alegaba negligencia emocional y entorno inestable. Hizo una pausa, como sopesando cada palabra. Pero después de esta visita no veo ninguna prueba que corrobore estas acusaciones. De lo contrario. Mi corazón latía tan fuerte que casi ahogó sus siguientes palabras. Su hijo es elocuente, confiado y claramente está bien atendido. La casa está impecable y hojeó las páginas del cuaderno que le había regalado Nikita, sus dibujos demuestran una sana imaginación. Cerró el cuaderno con un gesto decidido. Archivaré este caso por infundado. Pero por protocolos necesitaré una visita de seguimiento dentro de 3 meses. 3 meses. Fue un periodo demasiado largo para alguien que ya había demostrado su competencia 1000 veces, pero también fue una victoria. Gracias, fue todo lo que pude decir. Olga Natalievna le tendió la mano a Nikita. Eres un chico muy inteligente, Nikita. Sigue así, ¿vale? Te estrechó la mano con seriedad, como sellando un acuerdo. Bien. Pero, frunció el ceño, ¿qué es negligencia emocional? La mujer intercambió una rápida mirada conmigo antes de responder. Es cuando un adulto no le da suficiente cariño o atención a un niño. Pero sonrió, claramente ese no es tu caso. Nikita asintió satisfecha, como si esa explicación tuviera mucho sentido. Ay. Porque mamá me da mucho cariño. A veces demasiado, confesó riéndose mientras se acurrucaba a mi lado. Cuando Olga Natalievna se despidió, cerré la puerta y me apoyé en ella, con las rodillas débiles. Poliña, que había observado todo en silencio, finalmente habló. Te subestimaron. Nos subestimaron. No ha terminado, murmuré, pasando mi mano por el cabello de Nikita. Mi padre no se rinde tan fácilmente. No estuvo de acuerdo con la mirada dura. Pero esta vez no tiene nada. Y lo tenemos todo, pruebas, testigos y un chico que es la mejor defensa que puedas tener. Miré a Nikita, que ya había vuelto a jugar, ajena al peso de la batalla que acabábamos de ganar. Tienes razón, dije sintiendo algo nuevo brotar dentro de mí, no era alivio, todavía no. Era una certeza. La próxima vez estaremos aún más preparados. El pequeño rostro de Nikita se iluminó cuando le pregunté, agachándose para estar a la altura de sus ojos. ¿Te gusta vivir aquí? Sí. Respondió sacudiendo la cabeza con entusiasmo. Tengo mi propia habitación y mi cama tiene sábanas con dinosaurios. Es genial. Y mamá siempre se asegura de que tengas todo lo que necesitas. Mira, dijo Poliña en voz baja pero atenta.
Frunció el ceño confundido por la pregunta obvia. Mamá da los mejores abrazos del mundo. Olga Soroquina sonrió, pero sus ojos nunca dejaron los míos mientras escribía algo en su libreta. ¿Estás seguro de esto? Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de una duda profesional que no podía permitir que se apoderara de mí. ¿Y la escuela? ¿Ya vas? Pregunté guiando la conversación hacia territorio seguro. Voy al jardín de infantes. Exclamó con orgullo. Mi profesora es la tía Sara y es muy buena. 10 minutos de preguntas cuidadosamente disfrazadas de pequeña charla. Nikita respondió con la inocencia de quien no había imaginado que sus palabras marcaban la diferencia entre una familia intacta y una pesadilla burocrática. Cuando Olga cerró el bloque y lo supe, habíamos ganado. María comenzó directamente apenas Nikita volvió a jugar con sus autos en el piso de la sala. La denuncia que recibimos alega negligencia, restricción del contacto familiar y condiciones de riesgo para el niño. Hizo una pausa, mirando a Poliña y luego a mí. Por lo que vi hoy y por lo que describió Nikita, estas acusaciones no tienen fundamento. Por supuesto que no, respondí con firmeza. ¿Puedo saber quién hizo esta denuncia? La fuente es confidencial, intervino Anna, la trabajadora social, con tono formal. Pero el denunciante se identificó como el abuelo del niño. El aire salió de mis pulmones con un fuerte silbido. Confirmación. No fue sorprendente, pero escucharlo en voz alta fue como recibir un puñetazo en el estómago. Mi padre haría eso, dijo con voz aguda. Porque me negué a darte dinero. Porque yo pongo límites. Hace 4 días la policía tuvo que sacarlo por la fuerza de mi propiedad, junto con el resto de su familia. Empujé la tarjeta de presentación de la capitana Irina sobre la mesa, seguida de los documentos que Poliña había organizado. Todo está aquí. Incluyendo grabación de incidentes. Las cejas de Olga se arquearon mientras examinaba cada papel, cada firma, cada sello. Poliña complementó con copias de los procesos que habíamos recopilado. Cuando Olga cerró el bloqueo por segunda vez, fue con un clic seco y definitivo. Cerró el caso por falta de justificación, declaró. Nikita está claramente rodeada de cariño. La casa está limpia, segura y no hay señales de abandono o abuso. Cerró la carpeta con un gesto final. De lo contrario. Se nota que eres una madre atenta y cariñosa. Pero entonces sus ojos se fijaron en los míos, serios. Sin embargo, señalaré en el informe que esta denuncia tiene todas las características de una represalia en un conflicto familiar. Si tu padre vuelve a intentar algo similar, se considerará una advertencia. Una promesa. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mi cuerpo se desplomó sobre el sofá como si se hubiera vaciado de toda la tensión de los últimos días. Poliña se sentó a mi lado y me abrazó fuerte. Lo logramos, murmuró. Se acabó. Él usó la opeca como arma, mis dedos se clavaron en los brazos de la silla. Quería quitarme a mi hijo solo porque me negué a obedecerle. Lo sé. La voz de Poliña era baja, pero firme. Y por eso necesitas protegerte. En verdad. Esto no parará hasta que le pongas fin. Ella tenía razón. Antes había dudado pensando que una petición de restricción judicial era excesiva, dramática. Pero mi padre había demostrado que no había límites a lo que haría para castigarme. A la mañana siguiente llamé al abogado de la familia que me había recomendado Artem Valerich. Svetlana Ivanovna tenía una acogedora oficina en el centro con diplomas en las paredes y fotografías de familias sonrientes que imaginaba, había ayudado a mantener unidas o liberadas unas de otras. Le dije todo. Las humillaciones infantiles, las manipulaciones económicas, el nacimiento de Nikita, las exigencias, las amenazas, la denuncia ante la OPECA, la invasión de mi propiedad. Svetlana escuchaba en silencio, anotando solo lo esencial, con los ojos afilados como espadas. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró directamente. Lo que usted describe no es solo presión, María. Es persecución sistemática y violencia psicológica. Su voz era tranquila, pero cada sílaba era pesada. Un informe falso a OPECA no es una broma. Es una amenaza real, a su custodia, a su estabilidad y a la seguridad de su hijo, asterisco. ¿Puedo obtener una orden de restricción basada en esto? Sin duda.
Ella sonrió con una sonrisa fría y profesional. Tenemos el expediente policial de la invasión, el informe demostrablemente falso, los mensajes de chantaje. Hojeó los documentos que había traído. Esto es más que suficiente para un Zashchitny Prikaz de persecución. Se inclinó hacia adelante. También podemos incluir a Nikita en la protección. ¿Cuánto tiempo se tarda? Hoy se puede emitir una orden temporal. Surte efecto tan pronto como se le entregue. Sus dedos golpearon ligeramente la mesa. Luego, dentro de 2 semanas, habrá una audiencia para decidir si se vuelve permanente. Y según sus documentos. Un guiño a la evidencia, sus posibilidades son excelentes. ¿Qué hace exactamente esta orden? Prohíbe a tu padre, y si es necesario, a tu madre, a tus hermanos, a quienes incluyas, acercarse a ti, a tu casa, a tu trabajo, a la escuela de Nikita. Su voz era metálica. Sin contacto. Sin llamadas, sin mensajes, sin comunicación con terceros. Si violan, es arresto inmediato. La idea de cortar legalmente los lazos con mi propia familia debería haberme puesto enfermo. Pero lo único que sentí fue un alivio helado, como si finalmente estuviera cerrando una puerta que siempre debería haber estado cerrada con llave. Hagamos esto, dijo. Por ahora, solo contra mi padre. Si otros cruzan la línea, los agregamos más tarde. Elegante. Svetlana ya estaba organizando los papeles. Él es la fuente de la amenaza. Empezamos por ahí. La hora siguiente fue un torbellino de firmas, copias, capturas de pantalla de mensajes, fotografías de los cristales rotos, extractos de llamadas, el informe de la capitana Irina, los documentos de Opeka. Svetlana lo hojeó todo con una sonrisa de satisfacción. Tu padre dejó un rastro de pruebas escritas, comentó cerrando la última carpeta. Esto será muy fácil. ¿Cuándo entra en vigor la orden? Los oficiales generalmente prestan servicio dentro de las 48 horas. Consultó su reloj. Tan pronto como reciba los papeles, se le notificará oficialmente. Y la fecha de la audiencia ya estará fijada. Salí de la oficina con una sensación que no había sentido en semanas, control. No la ilusión de que todo estaba resuelto, sino la fría certeza de que por primera vez, yo estaba dictando las condiciones. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Denis. Había ignorado sus llamadas toda la semana, pero esta vez, por alguna razón, respondí. ¿Qué? No cuelgues. Su voz era tensa, urgente. Necesito hablar de papá. No quiero oírlo, Denis. María, por favor. Un profundo suspiro. Está perdiendo la cabeza. Llama a todos, diles que destrozaste la familia, que estás robando la herencia, que eres una madre horrible. Una pausa. Mamá tiene miedo de que le dé un infarto porque está muy enojado. No es mi problema. Esa denuncia se la hizo a Opeka, María. Lo sabía. Intenté hacerle ver que era una locura, pero no escucha a nadie. Su voz se quebró un poco. Solo quiero que sepas, está planeando algo. No sé qué, pero sigue repitiendo que tienes que volver a tu casa. Mi estómago se revolvió. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea. Otra pausa. Pero en el cumpleaños de Nikita, cuando ni siquiera nos presentamos, y 3 días después ya estaba exigiendo dinero como si nada, tragó saliva. Eso no está bien. Debería haber dicho algo en ese momento. Pero no lo dije. Porque era más fácil dejarlo pasar que discutir con él. Un sonido ahogado como si se hubiera tapado la cara con la mano. Pero esto de Opeka, ya no es solo familia, María. Esto es peligroso. Me quedé en silencio por un largo momento. Gracias por el aviso, dijo finalmente en voz baja. Pero entiende una cosa, Denis, se acabó. Ya no intentaré mantener relaciones con personas que me tratan así. Incluyéndote a ti. Lo sé. Su voz era un susurro. Solo quería que lo supieras. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono durante mucho tiempo. Mi padre no se rendiría. Esta fue solo otra subida, otro intento de quebrarme. Pero por primera vez estaba un paso por delante. 2 días después, el sábado por la mañana, un golpe en la puerta me dejó helado.
Miré por la mirilla, un hombre de traje con un maletín en la mano. Abra la puerta lo suficiente para que la cadena se sostenga. ¿María? Sí. Soy el funcionario judicial. Necesito entregar documentos a Víctor Petrovich Volkov. Revisó los papeles. Esta es la dirección registrada. Él no vive aquí. Mi voz no tembló. Esta es mi dirección. Él nunca vivió aquí. Es el último conocido en el sistema. El hombre parecía cansado de eso. ¿Puedo anotar la dirección actual? Anoté la dirección de mis padres en un papel y lo deslicé por debajo de la puerta. Mientras se alejaba, contuve la sonrisa que amenazaba con desaparecer. Ahora era mi turno. 200.000 rublos el año pasado, mientras que los pedí prestados para pagar las facturas de electricidad de Nikita. Svetlana Ivanovna no dejó lugar a réplicas. ¿Y por qué, según tus propias palabras, ayudar a la familia es un deber, pero cuando María pidió ayuda con el tratamiento dental de su nieto, respondiste que debería haber ahorrado mejor? El silencio en la sala del tribunal era penetrante. Mi padre se miró las manos, con los dedos apretados como si quisieran aplastar algo. Su abogado susurró algo, pero él se limitó a negar con la cabeza, derrotado incluso antes de la sentencia. Dices que María es una ingrata, prosiguió Svetlana, impasible. Pero los registros muestran que en los últimos 3 años, ella rechazó 7 de sus invitaciones a cenas familiares porque, según sus palabras, prefería no crear fricciones. Hasta que en marzo usted se presentó en su casa sin previo aviso con testigos, para forzar una reconciliación. ¿Suena esto a preocupación paternal o a chantaje emocional? Solo quería ver a mi nieto. Se le quebró la voz, pero la juez levantó la mano. Su nieto, a quien no visitó en el hospital cuando se rompió el brazo el año pasado, intervino el juez, hojeando los documentos. Mientras tanto, hay recibos de regalos caros para su hijo Denis, de la misma época. Miró por encima de sus gafas. Usted elige muy bien con quién ser generoso, señor Volkov. Mi abogado no necesitó decir nada más. Las palabras de mi padre, sus escasas justificaciones, cayeron como piedras en el pozo de su propia hipocresía. Cuando el juez anunció el descanso, no miré atrás. No era necesario. Sabía que al otro lado de la habitación, mi madre lloraba en silencio, Denis le susurraba algo a Ksenia y mi padre finalmente entendió que sus reglas ya no eran válidas. ¿Intentarán algo antes del veredicto?, susurró Svetlana mientras nos íbamos. Un último intento de presionar. No te rindas. No iba a ceder. No después de años de tragarme excusas, no después de ver a Nikita preguntar, con los ojos húmedos, porque ya no le agradamos al abuelo. No después de descubrir que mi propio padre había urdido, con la ayuda de Denis, un caso de custodia solo para obligarme a negociar. Cuando regresamos, la habitación era diferente. Mi padre no me miró. Su abogado, ahora con un tono menos arrogante, pidió la palabra. Baest comenzó vacilante considerando la emoción del momento, mi cliente quisiera retirar la denuncia bajo custodia. Es un malentendido familiar que puede resolverse sin intervención del Estado. Svetlana Ivanovna sonrió. Una pequeña y aguda sonrisa. ¿Después de un proceso ya abierto? ¿Después de cargos formales? Se volvió hacia el juez. Mi cliente no tiene interés en resolver nada. Ella vino aquí para poner límites. Límites que, como demuestran los documentos, son necesarios para tu seguridad y la de tu hijo. El juez asintió y hojeó los papeles por última vez. Decisión: se estima la solicitud de restricción. A Víctor Petrovich Volkov se le prohíbe por tiempo indefinido acercarse a María Volkova y a su hijo Nikita en un radio de 500 metros. Cualquier contacto deberá ser mediado por abogados o, en el caso de un menor de edad, con la autorización expresa de la madre. Golpeó el martillo. Causa cerrada. El alivio fue físico. Como si por fin se hubiera abierto una mano que había estado apretando mi garganta durante años. A mi lado, Svetlana me apretó el brazo. Hoy ganaste más de un pleito, murmuró. Se ganó el derecho a no dar más explicaciones. Afuera, el sol caía a plomo. Poliña esperaba con Nikita en su regazo y sus rizos rubios brillando. Corrió hacia mí y abrazó mis piernas. Mamá, la abuela llamó a tía Ksenia y le dijo que eras mala.
Su naricita se arrugó. Pero dije que eres la mejor madre del mundo. Lo sostuve contra mí y respiré profundamente. Por primera vez en meses el aire no dolía. Ella lo entenderá algún día, Zeikik, mentí, besando su frente. Oh no. Pero eso ya no importa. $13.000, el valor del último cuerpo abollado que había destruido, esta vez estando sobrio. El abogado de mi padre intentó protestar, pero el juez lo interrumpió con un gesto brusco. Responde a la pregunta, ordenó, impasible. ¿Le compraste un auto a tu hijo, no? Mi padre apretó los dientes y sus labios eran finos como el filo de una navaja. Sí. Él es mi hijo. Amalia es mi hija. Y usted le exigió que le devolviera $800, respondió el juez, hojeando los expedientes con calma quirúrgica, considere lo justo. Es diferente, murmuró, sus ojos abandonaron los de ella. ¿En qué exactamente? Svetlana Ivanovna se cruzó de brazos. Explica. Silencio. Mi padre bajó la cabeza y vi por primera vez, como el peso de sus propias mentiras lo aplastaba. El juez no tenía prisa. Desmanteló cada excusa, cada verdad a medias, hasta que pareció encogerse en su silla, un hombre que finalmente entendió que el mundo no se doblegaría a sus caprichos. El tribunal declara un breve receso, anunció Svetlana Ivanovna. Cuando regresamos, su voz resonó claramente en el pasillo. Analicé todas las pruebas presentadas. La imagen es incuestionable. Spadin Vector llevó a cabo una persecución sistemática, invadió propiedad privada y presentó una denuncia infundada ante el organismo de control después de que el demandante estableciera límites razonables. Hizo una pausa y el aire pareció detenerse. La medida de protección provisional pasa a ser permanente con una vigencia de 4 años. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que lo oyeran. El señor Vector tiene prohibido cualquier contacto directo o indirecto con María o Nikita, así como acercarse a menos de 150 metros de la residencia, el lugar de trabajo o la escuela de Nikita. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. El martillo golpeó. Terminó. Detrás de mí, oí el suspiro ahogado de mi madre. Xenia sollozó. Denis se cubrió la cara con las manos. Yo. Por primera vez en años, respiré. Al salir, Svetlana Ivanovna me estrechó la mano. Lo manejaste magistralmente, dijo. Gracias por confiar en mí. Protegiste a mi hijo, respondí con voz firme. Eso es lo único que importa. De camino a casa, puse mi mano sobre mi pecho como si pudiera contener la extraña ligereza que me invadía. 4 años. 4 años de paz oficial, de fronteras intocables. Por la noche llegó un mensaje de un número desconocido. Hoy ganaste. Pero perdiste una familia. Espero que estés satisfecho. Reconocí su voz en esas palabras. Había utilizado el teléfono de otra persona para eludir la orden judicial. Sin dudarlo, le envié la captura de pantalla a Svetlana Ivanovna con una nota, violación de la orden de protección. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Envíalo a la policía. Guarde el recibo. Si lo vuelves a hacer, te procesaremos por desobedecer la decisión judicial. Le envié todo al capitán Irina, bloqueé el número. En los meses siguientes, mi padre intentó comunicarse conmigo 2 veces a través de conocidos. Cada vez lo documenté, lo informé. En el segundo intento pasó una noche en la comisaría por desacato al tribunal. Después de eso, se rindió. Mi madre envió una última carta a Adriasa, rogándome repensar, perdonar, recordar a la familia. No respondí. Xenia intentó acercarse a mí en un supermercado, con calma le recordé que mientras su nombre no apareciera en la orden judicial, ella podría ser incluida. Ella se dio vuelta y se alejó. Denis dejó de insistir. Las consecuencias fueron predecibles. La reputación de mi padre se desmoronó en sus círculos después de que se difundieron los rumores sobre la demanda. Mi madre, que durante décadas había encubierto sus abusos, se encontró sola, excluida del mismo grupo que alguna vez la había idolatrado. La graduación de Denis se llevó a cabo, pero fue modesta, casi discreta, aparentemente nadie quería pagar la fiesta que yo me había negado a pagar. Xenia, acostumbrada a vivir a expensas de sus padres, se vio obligada a buscar un segundo trabajo para cubrir sus deudas de abogado.
Sus vidas siempre habían dependido del control y el favoritismo. Cuando dejé ese sistema, todo se vino abajo. ¿Y yo? Florecí. Nikita entró en el primer año e hizo verdaderos amigos. Conseguí un ascenso en el trabajo. Poliña, Nikita y yo empezamos a ir a parques, museos y picnics los domingos. Construimos una vida con aquellos que realmente estaban con nosotros. Para el 6º cumpleaños de Nikita organizamos una pequeña fiesta, sin ostentación ni expectativas ocultas. Solo amigos del colegio, Poliña, algunos compañeros de trabajo, la querida tía Sara, su maestra de preescolar. Sin gritos, sin llamadas amenazantes, sin comentarios venenosos. Solo un niño feliz, apagando velas, rodeado de gente que lo amaba sin condiciones. Cuando lo vi reír pensé en todo lo que me trajo allí, el dolor de ver a mi familia como realmente era, el miedo que tuve que superar, la paz que solo llegaba cuando nos atrevíamos a tener límites. A veces la venganza no es ruido. No es una pelea. Es simplemente negarse a jugar un juego cuyas reglas fueron creadas para mantenerte de rodillas. Es elegirte a ti mismo y a tu hijo por encima de aquellos que en realidad nunca te eligieron a ti. Pasé 29 años tratando de merecer un amor que, para empezar, nunca fue mío. Solo me hizo falta perderlo por completo para comprender que nunca lo necesité. Y por primera vez fui feliz.